Hola Internet y bienvenidos a El dato que te falta. un podcast donde te vas a enterar de curiosidades de la ciencia, la tecnología y el mundo geek. Mi nombre es Verónica. Mi nombre es Max. Yo soy Leo y hoy vamos a hablar de una persona que nació el 20 de agosto de 1890 en Providence, Rhode Island. Era hijo único de Winfield, creo que se pronuncia Winfield, y Sarah. Así que si no se enteraron todavía, hoy hablamos de H.P. Lovecraft y sus mitos. Nombre completo: Howard Phillips Lovecraft. No, este Tiene tres, ¿no? Este tiene. Aunque lo abrevia como Pará, HP. tenemos que decir que Max está de invitado hoy. Maxi está invitado por hoy, tal vez en otro capítulo también. Vamos a ver cómo se porta. Va. Phillips en realidad es el apellido de soltera de su madre, Ok. Sarah. Y le puso eso de nombre. No, tiene los dos apellidos. Ok. Porque, ¿qué pasa? El abuelo, el Sí. padre de Sarah, es creo que se llama Whipple Van Buren Phillips. Era un empresario y era el que tenía... No hacía música electrónica, ¿no? No encontré nada al respecto, imagino que no. Bueno, es el que tenía la plata. Ok. Entonces... Si le pusieron tiene primero el apellido de la madre y después el del padre. Ok. El Sí, padre. pero la importancia. Y... Oiga. Gesto de dinero. Gesto- ¿Para quién? Claro, para que- Gesto de Pero- Gesto de dinero. Gesto de dinero. Bueno, en abril de 1893, su padre, Winfield, Ujú. sufre un brote psicótico y es internado en el Butler Hospital en Providence. Pará. Anotaba los delirios del padre y de eso sacó la hora. Listo. Se terminó. No exactamente. No exactamente, pero va por ahí. Los registros médicos dicen que Winfield estuvo haciendo y diciendo cosas raras cada tanto. Ok. Durante el año anterior al que fue Internado. Pero no se sabe bien quién reportó eso. Así que esto medio dudoso. Pero está ahí, están los Vos archivos. decís que la familia de plata de la madre hizo que el padre fuera internado. No. Ahora vas a ver Ah. por qué no. Porque Winfield estuvo internado 5 años en el hospital este. Ah, ok. Murió en 1898 y el certificado de defunción pone como causa de muerte General Paresis, que es parálisis general del insano en español. Sí. Que es la última etapa de la sífilis. Ok. Ok. Y la sífilis también trae delirios. Claro, y por eso locura. Sí. En vez de poner sífilis, Pusieron ponían este término. eso. Exacto. Y cuadra con la época en que la sífilis era común En Estados Unidos. Estados Unidos. Sí. Así que bueno, después de esto la madre, Sarah Susan se llama. Sé que pobre, lo único que tuvo Sara fue un marido infiel. Aparentemente, porque Sí. si ella no tuvo sífilis, Claro. ¿no? O sea, sería raro que... Otro más, por favor. ¿También tenía libreta este? Si no saben de qué estoy hablando, vayan al capítulo 0. No, creo que... No me calenté demasiado en revisar la vida de... No me acuerdo ni el nombre, Winfield. Wilfred. Ok. El campito del viento. Bueno, claro. Sin D. Winfield, el capítulo del que ganó. Ahí está. Ok. Bueno, Sí, ahí está, ganó sífilis. ganó sífilis. Bueno, la cuestión es que la madre... voy a repetirlo de vuelta. Se llama Sarah Susan. Ok. Por si algunas veces, porque creo que le decían Susie y por ahí me refiero después como Susan o Susie, La madre. sigo refiriéndome a la madre. Quedó devastada y permanentemente angustiada después de que murió el marido. El marido, a pesar de que estaba en el psiquiátrico. Sí, o sea, quedó muy mal. Y yo creo que esto fue lo que hace que Howard escribiera tanto sobre quedarse loco, ¿entendés? Y de solamente ver las abominaciones que describe. Bueno, la cuestión es que la madre se va a vivir con los abuelos y junto con los abuelos De de plata. Howard, sus padres, y con sus tías maternas, Lillian y Annie, que si no me equivoco son más jóvenes que Sarah Susan. Entonces el abuelo Whipple se convierte en figura paterna. Y como tenía un montón de negocios y demás, viajaba un montón. Y se carteaba mucho
con el joven Howard, quien podía leer y escribir a la tierna edad de 3 años. Tranqui. Sí, sí. En 1896 muere su abuela Robbie y no hay nada que diga que estaba muy apegado a ella. Tiene un efecto profundo, claramente. Y según cuenta, esto mandó a la familia a una tristeza de la que jamás se recuperó. Ok. A estas alturas tenía aproximadamente 5 años y es cuando empezó a tener pesadillas. Aparentemente, por los vestidos negros que usaban la madre y las tías de luto, o sea que lo usaron un montón de tiempo. Y específicamente empezó a soñar con unas criaturas a las que él llama Night Gauns, que no tiene una traducción decente y sería algo así como demacrados nocturnos. Y le acreditó la apariencia a unas ilustraciones de Gustave Doré. Que las vamos a poner. Sí, en algún lugar no va a estar. Que es un artista francés al que se lo suele citar como influencia de Howard. De Lovecraft. Sí. ¿Qué forma tienen? Las pinturas, no, son pinturas comunes y corrientes. Yo no vi nada en particular, pero dicen que... Sí, hay gente triste con él. ¿No? Y ya está. Okay. Un dato interesante es que fue a esta edad, 5 años, cuando le dijeron que Papá Noel o Santa no existía. Y él... Eso es un spoiler, gordo. Sí. Perdón, spoiler. Spoiler, alert. No, pero a lo mejor fue la respuesta de Howard. Ajá. Le dijo, ¿y entonces por qué Dios no es igualmente un mito? A los 5 años. A los 5 años. Bueno, los primeros... Muy genial el pibe. Sí. No, Espera espera un ratito. Bueno, en esa época lo que yo iba a decir es que en general la educación estaba llevada adelante por la familia. O tenían institutrices, entonces no seguía, digamos, un patrón como hoy en día que vas a la escuela, sí, bueno, y a los 3 años tenés que ver colores y... No, bueno, él sí iba a la escuela. Ahora voy a llegar a esa parte. Sí iba a la escuela y el tema es que la familia era bastante católica. Ok. No sé si exactamente católica, creo que eran ortodoxos, pero bueno, cristianos. Y entonces cuando le dicen que papá no existe, él replica con eso. A ver, sí, hereje. Será quemado, lo veo. Está claro que es una persona inteligente, ¿no? O sea, a los 3 años lee y escribe, a los 5 puede hacer ese planteo. Los primeros trabajos conocidos de Howard empezarían a los 7 añitos, reescribiendo... ¿Qué hacías a los 7 años? Él No sé, creo que jugaba con barro. ¿No hay un meme que dice los nenes ahora usan tablet, yo comía tierra? Claro. Sí, exacto. Bueno, él a los 7 años estaba reescribiendo en su estilo la Odisea y otras historias mitológicas. Okay. A los 8 se interesó en las ciencias, particularmente astronomía y química. También estudió algunos libros de anatomía que había en su casa, aprendiendo sobre la reproducción humana que todavía no le habían explicado, y descubrió que virtualmente destruyó mi interés en el tema. Okay. Leer esos libros. Sí, yo iba a decir que era un incel en su momento. ¿Sabes? El involuntary celibate. O algo así. Pero me parece que no, me parece que era Virgo nomás. Ya está. Pero por elección. Sí, parece que era por elección. Creo que hay un nombre para eso. Ahora, vieron que todo, digamos, tiene como... Vegano del sexo. No. Tiene uno... Las personas que no sienten atracción sexual hacia otro se califican como con un nombre que no puedo recordar ahora. Iba a decir uno. No. En 1904, el negocio más grande de Whipple, el abuelo, Sí. Sufrió una pérdida catastrófica y en cuestión de meses moriría a la edad de 70 años porque dio un bobazo. Después, bueno, 70 años está bastante bien. Sí, bueno. Para la época está bastante bien. Sí, supongo que sí, 1904. Después de esto, Howard y su madre se mudarían a un pequeño dúplex, ya que el mantenimiento de la casona era demasiado grande y creo que las tías ya se habían casado y se habían mudado. Howard diría en sus cartas que esta fue la época más oscura de su vida y que no veía razón para seguir viviendo. Murió el padre. Se mudan a la casa del abuelo. Muere la abuela. Después muere el abuelo, las tías ya no estaban más ahí y queda él con su mamá. Sí, creo que tenían algo. Y pasa seguramente de un muy buen pasar económico a bastante mal. Digamos, claro. Sí.
¿Y cuántos años tenía hasta ahora? Acá era en 1904. Mira, acá dice que por lo que noté, unos meses más tarde empezaría la high school. Así que debía tener alrededor de 12. 12. 12 es la. 12 o 13 es la. 12, 13. A ver. Y bueno, más allá de algunos conflictos con profesores, dice que disfrutó de la escuela. Una buena, por lo menos. Sí, bueno, a ver, yo digo que dice y qué sé yo y todo eso porque creo que hay alrededor de 100.000 cartas escritas por Lovecraft. Para que se den una idea. ¿Y no tuvo ningún hijo? No me acuerdo. Pero ¿A no quién? me acuerdo. Y porque viste, siempre hay un hijo que te roba te saca libros con las cartas de... Claro, ¿viste? sé que se termina casando y se va a vivir a Nueva York, por ejemplo, es un pequeño spoiler. Pero no vamos a llegar a eso porque vamos a llegar hasta Mitos de Cthulhu. No voy a contar toda la historia porque vamos a estar todo el día así. Bueno, fue en este año, que dije en 1904, cuando además del Rhode Island Journal of Astronomy y la Scientific Gazette, que trataba mayormente de química, que eran sus dos materias favoritas, las editaba él, produjo 2 obras de ficción. La bestia en la cueva y El alquimista. La bestia en la cueva trata de una persona que se pierde en unas cuevas y cuando se le apaga la antorcha y ya piensa que la va a quedar, escucha algo que se le acerca, le tira con una piedra, le pega, pasan un par de cosas y en eso llega el guía de la expedición que lo encuentra y cuando van a revisar a ver a qué le pegó, porque el guía sí tenía antorcha, y resulta que era una persona pálida y deforme que se había perdido muchísimos años atrás en las cuevas. Una historia corta. Y El alquimista es bastante más interesante, trata sobre la historia del conde Antoine, que resulta que un ancestro del conde mató a un mago hace muchísimos, como cientos de años atrás, y el hijo de ese mago jura venganza y maldice a los descendientes a morir cuando llegan a los 32 años. Cosa que realmente sucede, todos los descendientes, ¿cómo se dice? Los antepasados de Antoine mueren a los 32 años. Y Anton está por llegar a los 32 años. No se lo voy a spoilear, si lo vienen, van y lo leen, es muy cortito. Y debe estar por todo internet. En 1908, antes de graduarse de la high school, ¿cómo se dice en español? Secundaria. Secundaria. Es exactamente. Es la prepa, La prepa. creo que en México, Claro. en la escuela secundaria. Bueno, no quise poner secundario porque no estaba totalmente seguro. Bueno, cuando estaba ahí tuvo un montón de crisis de salud. Sufre otra. Y digo otra porque sufrió tantas que ni las mencioné. Porque no era una persona con problemas de salud. ¿A qué te refieres con crisis de salud? Ahí te lo voy a Eran explicar. problemas de salud con personas. Eran más bien problemas de salud con una persona en el medio. Ok. Entonces, él lo suele describir estas crisis de salud como colapsos nerviosos o a sort of breakdown. Okay. Pero nunca... Como si fueran ataques de pánico. Es que no es tampoco así, no se sabe muy bien. En algunas casas dice que es por el estrés del secundario, de la escuela. Pero como ya dije, también mencionaba que disfrutaba ir a la escuela. Entonces queda muy ambiguo. En una carta de 1908 dice: fui y soy presa de intensos dolores de cabeza, insomnio y debilitamiento nervioso general que me impide ser aplicado continuamente a cualquier cosa. Okay. Pero ves que no te da realmente algo. Por lo que se sabe es un mal mental o un mal físico, un mal mental o una combinación de ambas. Y que nunca fue totalmente diagnosticado. Sus compañeros de escuela lo describen como tics terribles y en ocasiones en que estaba en su asiento y de repente se paraba y saltaba. O sea, un salto así de repente y hacía cualquier cosa. Entonces no se ve. Hay un profesor de psicología que se llama Harry Brobst que examinó el caso y dice que la causa más probable es que sufriera de Corea Menor o Corea de Sydenham. Aunque los casos de esta enfermedad después de la adolescencia son muy raros. Y Corea Menor no es un país. Yo me enteré después de esto. Está bien, sí, te iba a preguntar, porque yo conozco Corea del Norte, Corea del Sur. Es un tipo de temblor. Nosotros lo conocemos como el mal de San Vito. Ah, el mal de San Vito, está bien. Es un tipo de temblor, sí. Bueno, es una enfermedad infecciosa del sistema nervioso. Normalmente el primer síntoma es cambios inexplicables en la letra manuscrita, con lo cual no me enteraría yo porque nunca desde la primaria escribo en manuscrita. Y pero si se va después del secundario ya estás un poquito pasado. Sí, bueno.
Bueno, yo no me hubiese enterado nunca ni en el primario. Yo probé a escribir, pero no. No, se llama o sea que los médicos lo sufren todos, ¿viste? Todos. Cuando te escriben una orden es como... Por Dios. Jeroglíficos no aprendí todavía mucho. No, bueno, y se llama corea porque estos espasmos y contracciones se denominan movimientos coreicos, como en coreografía. Claro, ok. Cosas que me entero cuando estoy haciendo estos researches. Dice que puede afectar básicamente a todo, desde el habla hasta las extremidades. En general no afecta de forma grave la vida del paciente, excepto en los casos más severos. Bueno, seguimos con Howie. No es mental, es neurológico. Es neurológico, sí, es una infección en los nervios. Sí. Durante 1908 y 1913 hay relativamente pocos registros de Howie y su familia. Pero igual sabemos que revivió un poco sus periódicos científicos y se adentró a estudiar química orgánica, pero la matemática involucrada le resultaba aburrida y le causaba dolores de cabeza que lo llegaban a incapacitar por todo un día. Probablemente por la Corea Menor. En 1912 aparece su primer poema no publicado por él mismo en un diario local. Providence en el año 2000 después de Cristo era el título del poema, e imaginaba cómo sería un futuro donde los americanos, léase estadounidenses, escúchese estadounidense, de origen inglés eran desplazados por inmigrantes. They're taking our jobs. Durante esta época escribió cierta poesía racista como New England Fallen y On the Creation of Niggers. Okay. Pero no hay registro de que estos hayan sido publicados durante su vida. ¿Tú me decías que el pibe era buena onda? Sí. Bueno, digamos, cuando vos lees la vida de alguien tenés que situarlo en el pensamiento de la época también. Claro. Era racista. Bueno. Sí, y yo creo de hecho que era racista porque, excepto esa vez que fue a Nueva York, creo que nunca fue a ningún lado el tipo. Estaba siempre centrado ahí, abrazado de mami. Okay. Y jamás tenía muchísimas dificultades para relacionarse con las personas. A menos que, bueno, ahora vamos a ver acá. No se casó con la madre, ¿no? No. Yo cuando me dijiste los síntomas pensé en trastorno obsesivo compulsivo. Pero que bueno, probablemente lo haya tenido, pero... No, bueno, es otro diagnóstico completamente distinto y tiene relación con problemas de relación con los demás y puede afectar, digamos, en la vida diaria. Claro. Pero bueno, no, sí. Sí tiene problemas que le afectan la vida diaria. Claramente, porque hubo periodos en que no podía ir pero bueno, y había periodos que no podía ir. Seguramente eso no está, digamos, anotado o no hay un seguimiento de los síntomas que podían llegar a ser sociales o relacionales, porque en esa época no se le daba mucha importancia. Probablemente. Digo yo. No sé, no tengo idea. Bueno, la cuestión es, seguimos. En 1914, la UAPA, sin G, es United Amateur Press Association, lo invita a ser parte de la asociación y Howard acepta. Hacia finales de ese año lo hacen presidente, o sea, chairman le dicen, así que es una especie de presidente, del Department of Public Criticism, que es el departamento de crítica pública. Okay. Era como que recibían cartas donde decían, che, esto está bien, esto está mal, y él como que se encargaba de administrar esa parte. Okay. Y en este departamento fue donde se encargó de advocar e insistir en la superioridad del lenguaje inglés que mayormente se consideraba arcaico. Criticó abiertamente a los contribuyentes que usaban americanismos, entre comillas, y slang, generalmente apoyando estas críticas en argumentos xenofóbicos y racistas, y quejándose de la bastardización del lenguaje nacional por parte de los inmigrantes. Okay. Solo un poquito racista. En 1916 es cuando sale... ¿Él era nativo americano? Porque me parece que si era inglés era inmigrante en realidad. No, pero dice acá. Criticó abiertamente a los... ¿dónde estaba? Advocar e insistir en la superioridad del lenguaje inglés que mayormente se consideraba arcaico. O sea, él usaba inglés antiguo. Sí, claro. Sí, se entiende. Y la cuestión es que si vos eras descendiente de los ingleses originales, estaba todo bien. Ah, ok. O sea, eras como de ahí. Porque tenías derecho a la tierra. Obvio. Si viniste en el Mayflower, ok, ya está. No sé qué más precisás. Bueno, en 1916 es cuando sale su primera obra relacionada con los mitos del Tulu. La obra se llama Dagon.
Después voy a explicar. Después no voy a explicar nada de Dagon porque. No importa. En 1917 lo eligen Buscan como. Dagon. Sí, es una de las deidades de Cthulhu, pero no es realmente muy importante. No importa. En 1917 lo eligen como presidente de la UAPA. Presidente esta vez. Okay. Puesto que usa para nombrar otros miembros que pensaban como él con respecto a la superioridad del inglés clásico sobre el inglés americano moderno. Obviamente porque nunca nadie abusó del poder. Of course. Y además seguramente debían ser tan... el color de piel debía ser como las sábanas blancas. No se ponen Usaba las capuchas, sombrero. ¿no? Claro, usaban un sombrero tipo blanco, triangular. Sí, ¿no? está bueno el uniforme. Durante el invierno de 1918-1919, Susie, que ya Sí. dije su madre, se llama Sarah Susan, tiene uno de estos nervous breakdown, o episodio nervioso, llamémoslo, y se va a vivir con su hermana Lillian. En una entrevista hecha en 1948 a su amiga y vecina Clara Hess, recuerda ocasiones en las que Susie describe raras y fantásticas criaturas que salían de atrás de las casas y los rincones oscuros. A finales de 1919, e influenciado por Lord Dunsany, dramatista y escritor, su nombre real es Edward John Morton Drax Plunkett. Repetilo. Nadie puede. Carlitos. Es el 18º varón de Dunsany. Se publica lo que conoceríamos como el Dream Cycle, que incluye historias como The White Sheep, The Doom That Came to Sarnath y The Statement of Randolph Carter, si no me equivoco. Y seguidas en 1920 por The Cats of Ulthar y Celephais, creo que se pronuncia así. Y es en este año 1920 donde empiezan las primeras historias que entrarían dentro de lo que nosotros llamamos mitos de Cthulhu. Ok. Un término acuñado por August Derleth, que abarca historias de Lovecraft que comparten ciertos temas como la insignificancia cósmica de la humanidad y criaturas recuerdas. O de los no ingleses. Exacto. Hay una tendencia, no me acuerdo si lo mencioné o no en mi script, pero hay una tendencia a que los malos suelen ser más morochitos En Lovecraft. en los mitos de Lovecraft. Sí. No sé si es necesario, pero hay una tendencia como que el bueno de la historia o el importante de la historia es un detective inglés que generalmente es blanco como las sábanas, como decís. Claro. Puede que haya una pequeña tendencia. Y más allá de todo eso, una de las cosas que hizo fue aprovechar toda la locura familiar. Da la sensación y- que la locura Sí. familiar está plasmada En la su zona. trabajo. y sí. las tragedias familiares para... Bueno, él como también, inspiración. él también sufre de pesadillas, de insomnio, de dolores de cabeza y cosas por el estilo. Que más allá de que este tipo lo diagnostica como el mal de San Vito, Sí. claramente hay una historia familiar. Yo no recuerdo que la Corea de Huntington esté relacionada con No alucinación. es Corea Huntington. Es Corea Menor. Corea menor. Corea de Silverheim, algo así. Ok. Eh, Lo que recuerdo de la patología es las cuestiones motrices. No recuerdo que tuviera un impacto mental. Tendría que volver a leer. Pero evidentemente hay un tono. hay bastante- un patrón, ¿no? Y habría que ver. Y entre el padre, la madre. Bueno, el padre se volvió pero loco por puede sífilis. ser sífilis. Bueno, bárbaro, pero arrancó en un punto, el padre veía cosas. Después la No, madre Estaba raro. ve él, cosas. Él era muy chiquito aparte, entonces puede haber sido influenciado por ser impresionable por Sí. tal vez lo Por que la el edad, padre claro. actuaba o decía sobre el mundo, ¿no? Claro. Y después entre los dolores de cabeza, el insomnio y todo eso, y pasa a ver cualquier cosa. Sí. A Sí. ver, Sigmund Freud se trataba a sí mismo con cocaína, ¿no era así? Conozco un montón de gente así. Bueno, es posible Los que a él, vecinos de al lado se tratan Eh, María. o sea, hay muchos tratamientos que se decían en esta época que incluían Sí, andás a ver. estupefacientes. Andás a o, ver eh, si lo trataron y Tal con qué. vez trataron Sí. la patología que tenía, los dolores de cabeza o lo que sea, con, digamos, alucinógenos. Entonces Sí. eso también aporta, digamos, información a... Sí, andás a ver si Sí. usaron también remedios caseros. También, por ejemplo. También, sí. Ahora sí vamos a hablar del panteón Lovecraftiano.
No me da ganas de leerlo ahora, sabiendo que era tan racista. Bueno, si vos te puedes despegar de eso, porque él nos dice, yo soy Lovecraft y soy un racista de mierda, dice el explorador Randolph Carter, ya está, es otro personaje blanco, bueno, hay mucha gente blanca. A ver, hay un montón de escritores que son ultra mega racistas y no lo ponen en la obra. Ah, sí. No, A ver. ¿cómo saberlo? O gente que está totalmente loca y lees la obra y decís, ah, mira, este tipo es más o menos coherente lo que está diciendo. Kant es uno. Kant está personalmente el tomate al punto de que el tipo seguía líneas dibujadas en la casa para no pasarse de la compulsión, de la obsesión que tenía, pero después lees las horas y decís, ah, mira este chabón. O sea, Bueno, una cosa no hace la otra. panteón Lovecraftiano. Y es panteón porque muchas de estas criaturas se las considera dioses. Y vamos a empezar obviamente por Cthulhu, que tiene ese nombre tan deforme, que está ahí. El Chulu. Mi El Chulu. remera. Hay un montón de formas de pronunciarlo. Ujú. La más aceptada supuestamente es Cthulhu. Ok. Y es tan deforme porque es tan alienígena para nosotros que ese ruido es lo más parecido al nombre real que la boca humana puede pronunciar. Y Cthulhu, para quien no conoce, es algo así como un bicho enorme, gigantesco, con cabeza de pulpo, pero en vez de tener 8 tiene incontables tentáculos y alas como de dragón. Cthulhu, sí, lo voy a decir cualquier cantidad de veces, es un primigenio. Great Old One en inglés. Y hay un montón de primigenios. Y muchos de ellos no fueron creados por nuestro amigo Howard, sino por otros autores, e incluso después de que Lovecraft haya muerto. Si bien Cthulhu es increíblemente poderoso para lo que es un humano común, no es ni de cerca el más poderoso, ni siquiera de los primigenios. Sería como un dios menor, un primigenio. Algo por el estilo. Yo voy a tratar de explicar un poquito acá. En este momento los primigenios, según los mitos, están encerrados en diferentes lugares. Bajo el océano, bajo la tierra, en otro planeta, más allá del universo conocido. No importa. No está claro bien por qué están encerrados, pero hay dos grandes teorías. Ok. Uno, originalmente los primigenios eran dioses arquetípicos, algo así como otra categoría, sean algo así como dioses buenos, muy entre comillas, porque lo que tiene interesante los mitos de Cthulhu es que Howard nunca plantea un conflicto entre el bien y el mal. Entonces es una cosa interesante. Bueno, la cuestión es que habrían cometido alguna blasfemia terrible y los encerraron por diferentes rincones del universo. Okay. Teoría número 1. Teoría número 2 es que dice que están en letargo voluntariamente. Y esta última teoría tiene que ver con una descripción que se hace en el cuento, en la historia, la llamada de Cthulhu, que dice: no estaban hechos de carne y sangre, tenían forma, pero esa forma no estaba hecha de materia. Cuando las estrellas estaban bien, podían zambullirse de mundo en mundo por el cielo, pero cuando las estrellas estaban mal, no podían vivir. Pero a pesar de que no vivían más, ellos no podían realmente morir, preservados por los hechizos del poderoso Cthulhu, esperando una gloriosa resurrección cuando las estrellas y la tierra estén listos para ellos una vez más. Okay. Así que bueno, según los mitos, Cthulhu se encontraría muerto, tal vez, en algún lugar del océano Pacífico, en la ciudad sumergida R'lyeh, no sé cómo mierda se pronuncia, porque es R''L''Y', donde espera soñando, y es a través de los sueños como se comunica con sus seguidores, y por seguidores me refiero a fanáticos, bueno, porque son cultistas y hacen sacrificios y... Tratan de que vuelva a la vida. Sí, por decirlo de alguna manera. Despertarlo. O tome materia, o se Sí, despierte. no se sabe exactamente qué intentan hacer, pero bueno. Bueno, Cthulhu es el gran sacerdote de los dioses exteriores. Se llaman Outer Gods en inglés. Y estos bichos sí son poderosos. Ok. Allá arriba de todo tenemos a Azathoth. Dios. También llamado el dios ciego e idiota, porque una maldición lo dejó ciego y lobotomizado. Ok. Pero es lo más poderoso que existe en el universo de Lovecraft. Azathoth es el caos primordial.
existe en el centro del universo y está rodeado por toda una corte de otros dioses exteriores que tocan incesantemente flautas, tambores y otros instrumentos musicales malditos. Por eso quedó tarado el flaco. No, de hecho es que estas flautas y demás instrumentos tocan una canción de cuna para que Azathoth no despierte jamás. Ok. Ya que su sueño es la realidad misma y cuando se despierte se destruiría. No, está bien. Es por esto que otros dioses exteriores importantes revisan el estado de Azathoth periódicamente. Estos dioses incluyen a mi preferido, que es Nyarlathotep, el caos reptante, que es, llamémosle, un hijo de Azathoth. Aunque lo más correcto sería decir que fue engendrado por Azathoth. Creo que en algún lugar dice que es como una especie de fusión, fisión, como se separó un cacho. Nyarlathotep tiene miles de formas y se comporta bastante distinto a los demás dioses exteriores y a los primigenios. Primero porque está completamente libre. Y segundo porque se suele mezclar y hablar con los humanos. Ok. La creación de Nyarlathotep, según cuenta Lovecraft en sus cartas, porque sí, obviamente escribió cartas de esto, fue a partir de una pesadilla que tuvo donde él recibe en el sueño una carta a un amigo que le dice: no dejes de ver a Nyarlathotep. Si viene a Providence, es horrible, más horrible de lo que te puedas imaginar, pero maravilloso. Te atrapa durante horas. Todavía tiemblo al recordar lo que me mostró. Eso soñó Lovecraft y en base a eso creó a Nyarlathotep. ¿A quién le manda las cartas? ¿A amigos? ¿A familiares? ¿A quién? Sí, a todo el mundo. A gente conocida y le pide como ideas sobre qué te parece esto, qué te parece aquello. Bueno, tiene un Facebook el tipo. No, está bien. Claro, pero digo, especialmente manda cartas. Usualmente vos le mandás una carta, no sé, a tu vieja. Pero si la madre ya estaba loca, o sea... Y bueno, me parece que te gusta esto, muñequito. Bueno. Mostrame lo que viste. Claro. Lovecraft después comentaría sobre ese sueño. Nunca había oído el nombre de Nyarlathotep anteriormente, pero parecí comprender la alusión. Que era una especie de showman o conferenciante ambulante que realizaba espectáculos públicos en lo que extendía el terror y la discusión en sus exhibiciones. Estas exhibiciones consistían de dos partes. Primero una horrible y posiblemente profética historia cinemática, y posteriormente experimentos extraordinarios con aparatos científicos y eléctricos. Cuando recibí la carta me pareció recordar que Nyarlathotep ya estaba en Providence, hablando de la pesadilla, el sueño, y me pareció recordar que algunas personas ya me habían hablado de los horrores y me advirtieron que no me acercara. Pero la carta de Lockman, que es el amigo que teóricamente le manda esa carta, terminó por decidirme. Mientras dejaba la casa, vi multitudes de horrores pululando en la noche, todos susurrando y dirigiéndose en una dirección. Les acompañé temeroso, pero fascinado por acudir a ver y oír al gran, oscuro e impronunciable Nyarlathotep. Vamos a seguir ahora con el árbol familiar. Estarían los hermanos, de vuelta entre comillas, de Nyarlathotep, que son la niebla sin nombre, The Nameless Mist, y obscuridad, Darkness, también conocidos como Magnum Innominandum y Magnum Tenebrosum. Pero no voy a hablar mucho de estos dioses porque es más interesante hablar de sus respectivos hijos, Yog-Sothoth y Shub-Niggurath. ¿Se acuerdan los nombres? ¿Me lo repiten? No. ¿Qué era? El Johnny y el Sigurdo. El Sigurdo, sí. Yog-Sothoth está compuesto por globos iridiscentes, 13 en total, según el Necronomicon. 13 globos. Son como pelotas, como... A mí me gustaría ver burbujas. el tratamiento que le daban para los dolores de cabeza. Yo Sí, creo que sí, ahí o está sea, la respuesta. Yo creo que... Sí. Ahora, vos te puedes quedar soñando en tu cama o escribir algo que digamos, rompió con un montón de cosas en el mundo. Es muy interesante. Por lo menos él produjo algo. Sí. Bueno, Los globos. sí, son 13 globos en total que según el Necronomicon, Ajá. sí, Lovecraft es quien inventó el libro de los muertos, pero no hay mucho para decir porque nunca dio muchos detalles. Lo escribió un árabe medio loco llamado Abdullah al-Hazred cerca del año 700 a.C. y se sabe que Abdullah adoraba a Yog-Sothoth y a Tulu. Y si alguna vez leyeron o vieron alguna película donde aparece el libro, como Evil Dead o alguna de sus secuelas, una de las características del libro es que está forrado de piel humana. Sí. No tengo idea de dónde sacaron esto. Porque como dije, nunca se detalló mucho sobre el libro en sí. Bueno, decía que según el Necronomicon, estos lobos son como servidores parásitos de Yog-Sothoth.
y es más bien una especie de representación, porque Yog-Sothoth existe dentro y fuera del universo, haciéndolo omnisciente y, o sea, no hay secretos para Yog-Sothoth. Por eso le dicen que es la o sea, llave. sabe lo que hice ayer. Sí, todo, Max, todo. Eso también. No, no, eso no. Y después dicen que es la llave y la puerta y como que está en todos lados en todo el tiempo. Bichos raros, lo sé. Ahora, seguimos con Shub-Niggurath, la cabra negra del bosque con sus 10.000 vástagos. En inglés es The Black Goat of the Wood with 1,000 Young. A alguien le pareció poco miles de crías, o precisaba un número específico. Porque lo tradujeron 10.000 cuando en realidad es miles. Miles. En fin. Shub-Niggurath es una diosa de la fertilidad y probablemente la más reverenciada de todos los dioses y criaturas de los mitos. Su apariencia varía, pero generalmente aparece como una masa de tentáculos con bocas vagantes y patas de cabra. De ahí el nombre. Okay. Y pequeñas criaturas que salen continuamente de esta cosa enorme que es Shub-Niggurath y generalmente son reabsorbidas, aunque algunas escapan y huyen por ahí y van a vivir su vida. Y él generalmente, no lo pudo hacer, ese fue como... claro. Y generalmente pasa eso, alguno de estos exploradores locos del que el Lovecraft escribe se encuentra un bicho de estos perdidos por ahí. Okay. Y generalmente se mueren. tira y muere. Generalmente mueren. ¿Por qué son dos dioses importantes y por qué los mencioné? Porque entre Yog-Sothoth y Shub-Niggurath tuvieron a los gemelos Nug y Yeb. En algunos textos se menciona que Xaxacluth se escribe Cxaxukluth. Es un ser terriblemente poderoso y andrógino que en realidad lo que salió de esa unión entre Yog-Sothoth y Shub-Niggurath y luego se separó como Nug masculino y Yeb femenino, pero como con gran parte de la mitología poco es realmente canon. Bueno, la cuestión es que Nug y Yeb, la misión es limpiar la tierra para el regreso de los Great Ones, que no tengo idea cómo lo tradujeron en español, pero no son ni los dioses exteriores ni los primigenios. Okay. Uno es Great Old Ones y los otros son Outer Gods, y esos son Great Ones. Bueno, la cuestión es que estos dos bichos tienen dos artefactos llamados la Forja de Yeb y la Antorcha de Nug, que van a utilizar para ese propósito, para limpiar la tierra. Ahora, para cerrar un poco todo este círculo que armé, resulta que Cthulhu es hijo de Nug. Y si estuvieron siguiendo un poco el asunto, Nug y Yeb son o dioses exteriores o primigenios, o algo en el medio. Okay. Pero sean lo que sean, con excepción de Nyarlathotep, todos están limitados de alguna manera a hacer lo que sea que quieren hacer, así que veo difícil que limpien la tierra pronto. Claro. Bueno, y falta hablar de Hastur, que es el medio hermano de Cthulhu, Dagon, ya lo mencioné, Mother Hydra, Zatowa y un par más, pero creo que por ahora queda clarísimo el universo de los mitos de Cthulhu, ¿no? Sí, clarísimo. Sí. Hay muchos tentáculos, cosas que salen de los tentáculos. Tú sabes. ¿Quieres hacer un comentario al respecto? No. Yo lo dejo ahí, para la imaginación de la gente. Las historias de Lovecraft son como policiales fantásticas, que pues, un detective que se encuentra con Sí, estos... no necesariamente, pero en general suele pasar si que alguien encuentra un artefacto, se lo lleva a otra persona para que lo vea, después empieza a tener sueños sobre eso. ¿Y la mitología, él la escribe en algún lado o la van armando? Se va armando a partir de fragmentitos como ese que leí, que explicaba de todos los cuentos estos. Que los bichos que está dormido y que no son realmente ni de carne, ni sangre, ni qué sé yo. Y todo eso se vas armando entre todo lo que escribió, porque, a ver, escribió como 100.000 cartas, escribió Dios sabe cuántas historias cortas, libros y demás. En general son pero se historias supone cortas. que todo tiene esta lógica por Siempre está dentro del mismo universo, y lo que tiene de interesante es que, como ya había dicho, no es como que hay un bueno y un malo y se pelean. Son agentes totalmente externos, o sea, lo que puede llegar a sentir Cthulhu, Nyarlathotep o Yog-Sothoth por la humanidad es lo que vos sentís cuando pasa una hormiga por el patio. Es absolutamente irrelevante. Claro. Y bueno, y tenés los humanos que lo adoran, es como la hormiga. Imagínate que de repente encontrás un circulito de hormigas haciendo así con las manitos. Claro. Y vos vas a agarrar y vas a decir, ¡qué loco! Mirá qué loco. Pero no vas a saber si te están llamando porque no pueden pronunciar tu nombre bien siquiera. Así que
Cthulhu Poco es el importa. más conocido. Cthulhu más es conocido de el. todos. Sí, yo diría que sí. Hastur es el medio hermano. No dije nada. No, me refiero a Hastur es También es uno muy conocido. dentro de la mitología o dentro de todo esto. Los que yo Los que a mí me mencioné, suenan son Tulu, Hastur, Nyarlathotep. Porque aparte se empezaron después a usar En un montón de en un otras montón de cosas. lugares que no tenían absolutamente nada que ver, o por ahí sí. Un montón de autores siguieron agregando cosas a esta mitología. Por eso digo que no mucho es realmente canon. Claro. Pero. Que lo que hicieron fue tomaron las ideas de Lovecraft y generaron más Contenido. Claro. más contenido. Como vos me dijiste que era Sabrina, la nueva, Claro, en la nueva serie de temporada. Netflix. Sí, pero lo que quería decir, la nueva temporada de Sabrina. Parece que van. The Chilling Adventures of Sabrina. Chilling Adventure. La nueva, La no nueva, la- que está en Ahora, Netflix. sí. Ya está en Netflix. Ahora Esta última nueva temporada parece que el reverendo Blackwood, creo que era como ahí. spoiler. Ya pasó hace mucho. Bueno, pero no la sé. Hay Bueno, gente por que las lo vio. dudas. Bueno, el flaco este era como el jefe de las brujas, el más capito. Y lo terminan echando porque viene Sabrina, porque tú sabes, adolescente obviamente debía ser mejor. Lo que sea que pasa, en vez de adorar a Satan, se pueden adorar a unos The Old bichos, The Old Ones, creo que eran Algo algo así. así. Y hacen claramente referencia a Tulu. Y de hecho, cuando vuelve en la nueva temporada, se cambia el nombre a Reverendo Lovecraft. O sea, más obvio que Más eso obvio, no sí. podía ser. Ah, Y hay pulpos. viste, yo te dije. Bueno, y este fue el episodio.